Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, aquí no se escuchó en vivo, pero ya en la transmisión sí se escuchó la intro. ¿Cuántos estamos contentos, estamos bendecidos, felices? Y yo te quiero dar una palabra, es poco tiempo el que tengo, y solamente te quiero hablar algo que ha hablado mi vida en este tiempo. Se llama, la palabra es cuando viene el cansancio. Y la verdad es que yo escuché una enseñanza parecida hace muchos años. La escuché de un pastor ya grande, y cuando yo estaba joven estudiando en el Instituto Bíblico, y creo que fue el primer domingo que llegué a esa escuela, a ese lugar, y cuando escuché esa palabra dije, pues eso como que no es para mí. Yo estaba con todas las fuerzas, con el ímpetu de los jóvenes, como aquí los chicos de la alabanza, ¿verdad? A ver, un grito de júbilo, chicos, allá. ¿No se oyó? No, sí, ahí está toda la juventud. Pero en ese tiempo me acordé de esta palabra, porque hay veces en la vida que nos sentimos cansados. Y aunque no recuerdo exactamente lo que escuché, recuerdo el texto y recuerdo la enseñanza como si fuera ayer, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eterna y nos trae una enseñanza. Pero hay momentos en la vida en los que nos sentimos cansados, en los que nos sentimos agotados, que ya no podemos. Y la verdad es que es fácil pensar o decir, bueno, pues descansa y ya. Pero hay veces que no podemos descansar. Y te quiero hablar de una historia que así fue. Hubo un momento de cansancio en el pueblo de Israel, pero no podían descansar. Había una tremenda opresión, y te lo quiero contar. Está en Nehemías. Nehemías es una historia de un valiente, de un hombre tremendamente usado por Dios, en un tiempo en el que el pueblo había sido traído de Israel y estaban cautivos en Babilonia. Y ahora habían pasado 70 años y el pueblo pudo regresar. Algunos pudieron regresar a Jerusalén, pero cuando regresaron encontraron la ciudad que estaba en ruinas. El muro estaba destruido, las puertas estaban quemadas con fuego, y todos vivían a expensas y atemorizados, porque alrededor y dentro de Jerusalén había enemigos. Había moabitas, había amonitas, había árabes que odiaban al pueblo y lo tenían atemorizado. Cuando Nehemías, que era un funcionario de alto rango en Persia, era el copero del rey Artajerjes, escuchó esas noticias. Él se angustió en su corazón y él oró, y él le dijo: Señor, yo quisiera, Padre, que tú me escuches y que tú me permitas hacer algo en este tiempo profético, que tú me digas, Señor, lo que me toca a mí hacer en la posición en que me has dado. Y él estaba orando y quebrantado en su corazón porque le dolía la situación del pueblo de Dios. Pero él no se quedó así, él decidió hacer algo y Dios lo apoyó, porque él oró conforme al corazón de Dios. Dice la palabra que cuando oramos conforme al corazón de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las cosas que le pedimos. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Entonces Nehemías oró y fue a ver al rey. Y el rey, que era un malvado, un sanguinario, un perverso, era un rey terrible, Artajerjes, sanguinario. Pero el rey le dijo: ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías le dijo: porque la casa de mis padres, la tierra de mis ancestros está en ruinas, y yo he escuchado las noticias y me siento así. Y el rey le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el rey le concedió todo lo que Nehemías le pidió. ¿Cuántos decimos amén? Esto es tremendo, porque él le pidió madera para reconstruir, le pidió materiales, le pidió una guardia armada, le pidió, y todo se lo concedió. No el rey, pero el rey de reyes, que escuchó su oración. Amén. Yo te invito a que tú leas el libro de Nehemías, porque hoy no te quiero dar toda la historia, no me daría tiempo, pero quiero llegar al punto en donde llegó Nehemías con toda esa gente de a caballo, con todo el material. Llegó a Jerusalén, le dieron hasta un tiempo, estuvo ahí creo 12 años para terminar la obra y para ser gobernador, y llegó con mucha autoridad. Pero primero él fue a inspeccionar el lugar, fue a inspeccionar la obra, cómo estaba la tierra. No dijo nada. Después convocó al pueblo y les dijo: Dios ha estado conmigo para que empecemos esta obra. Esta obra viene de parte de Dios. Y el pueblo que estaba ahí
esparcido y estaban amedrentados, fueron consolados por este líder y entonces empezaron a decir: vamos a construir, vamos a empezar la obra, ya llegó el material, ya llega, aquí estamos. Y entonces se organizaron por familias y empezaron a trabajar poco a poco, empezaron a levantar los muros de Jerusalén. Y fue un trabajo arduo, fue un trabajo pesado. Y llegó un momento en que se cansaron. Y es a donde te quiero llevar en esta hora. Y en Nehemías 4:3 dice la palabra, en Nehemías 4 versículo 3, quiero que escuche, versículo 6, perdón. Nehemías 4:6, fíjate lo que dijo la palabra, porque había enemigos que no querían que esta obra sucediera. Había enemigos de la gente que no querían que se diera esta reconstrucción. Y dice Nehemías 4:6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, fíjate lo que es el versículo 10: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Hasta ahí voy a leer ahorita, hasta el versículo 12. Fíjate qué tremendo esto. Ellos tuvieron ánimo, el pueblo se alegró y empezaron a trabajar. Pero llegaron a la mitad del muro, y cuando llegaron a la mitad del muro, los enemigos hasta se burlaron de que esa obra, una zorra la iba a destruir. Si se subía una zorra en ese muro, se iba a caer. Porque cuando tú ves algo a la mitad, tú no sabes cómo va a terminar. Cuando tú ves algo a la mitad, tú no sabes si va a continuar o si ahí va a quedar la obra. No sé cuántos han visto un edificio que nunca se terminó. Y es bien triste ver un edificio así que se quedó en obra negra, que no se terminó. Y ellos así veían la obra. Cuando ellos vieron el muro a la mitad, estaban cansados, desfallecieron. Pero sobre todo desfallecieron porque hubo una palabra de los enemigos que empezó a hablar en contra de lo que ellos estaban haciendo. Hubo conspiración para atacarlos y para matarlos. Y en todos lados se escuchaba que ellos iban a ser asediados y que iban a morir y que iban a ser atacados. Quiero que pienses en esto, porque hay veces que el cansancio se da por la obra, por lo que hacemos, por una situación que estamos viviendo. Pero también hay voces que quieren frenar la obra de Dios en nuestras vidas. Hay voces que se oponen y uno mismo se achicopala. Uno mismo se siente menos. Y ahorita yo sé que mucha gente en medio de esta pandemia, yo sé que mucha gente le ha costado seguir edificando su vida en Cristo. Hay mucha gente que ha dicho: ¿cómo es posible que Dios me permitió que mi negocio tronara? ¿Cómo es posible que Dios permitió que me bajaran el sueldo o que perdiera mi trabajo? ¿Cómo es posible que Dios permitiera esta pandemia, este mal? Y la gente se cansa, porque la gente se cansa de edificar cuando escucha voces equivocadas en su vida. Cuando escucha voces equivocadas se cansan. Y mira, el Espíritu Santo dio una estrategia a Nehemías. El Espíritu Santo le dio una forma de contrarrestar el cansancio, porque no sabían qué hacer. No sabían si ponerse a descansar, o ponerse a construir, o ponerse a pelear y a vigilar. Y sentían que no podían hacerlo todo. Pero déjame decirte lo que Dios le dijo a Nehemías en el versículo 13. Lo primero que hicieron, una vez lo que hizo Nehemías fue esto: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hasta ahí vamos a leer. Y yo nomás te quiero decir algo. Cuando el pueblo se cansó, cuando el pueblo pensó que no podían hacerlo todo, la estrategia de Dios fue: sí se puede hacer todo. Sí se puede hacer todo organizadamente. Primero Nehemías recibe una palabra de Dios y dice: júntense las familias. El diablo en este tiempo quiere separar familias. En este tiempo quiere dejarte solo, quiere que te alejes de tu familia, tanto tu familia natural, pero tu familia espiritual. No te salgas de tu familia espiritual. No te alejes de tu casa espiritual. No te alejes de los tuyos, de los que amamos a Dios y de los que juntos servimos a Dios. Mantente en tu familia, mantente en tu casa espiritual, en tu iglesia, en tu grupo de célula. Mantente con la gente que ama a Dios. Pero también dice ahí que es bien interesante, que organizó el trabajo. Un tiempo unos trabajaban, pero en ese momento los que no trabajaban vigilaban. Pero cuando vigilaban, descansaban, porque estaban tranquilos, estaban reposando del trabajo, pero estaban vigilando que no vinieran los enemigos. Y esto me habla de un tiempo en donde nosotros tenemos que crecer en nuestra visión espiritual. Descansar en el Señor es esperar en Él. A veces hay tiempo para hacer y para echarle ganas y para edificar, pero hay tiempo de descanso. Pero no es un descanso no de cerrar los ojos, es un descanso de tener los ojos abiertos, los ojos espirituales. Empezar a ver lo que Dios ve, empezar a ver no lo que el enemigo quiere que veas, sino lo que Dios está mostrando para que sigas edificando. Y en ese descanso, en ese abrir los ojos, tomas fuerzas y no sueltas la espada. Porque dice la palabra de Dios que estamos en una guerra espiritual, que nuestra batalla no es contra principados ni potestades, que no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Tenemos una guerra y se pelea en lo espiritual. Y entonces dice la palabra que con esta estrategia, mientras unos acarreaban y trabajaban, con la otra mano tenían lista la espada o ceñida el lomo, listos por si atacaban. Y yo creo que hubo ataques. Pero dice ahí también que el que tenía la trompeta tocaba la trompeta, y donde sonaba la trompeta todo el pueblo se juntaba como uno solo. Acuérdate, ellos eran minoría. Estaban rodeados por amonitas, moabitas y un chorro de hititas y todo ese rollo, y enemigos. Pero cuando sonaba la trompeta se juntaban como uno solo y estaban listos con los arcos, con las corazas. Los niños traían sus armas también. Y el enemigo veía de lejos y decían: ay caray, un ejército hay ahí. Y se regresaban y no atacaban. Y ellos después seguían trabajando. Y qué importante, la trompeta, mis hermanos, es la convocatoria de liderazgo espiritual. Donde tú escuches la trompeta de Dios, congrégate para escuchar la palabra de Dios. Congrégate para escuchar. Mucha gente ahorita se ha adormecido a lo mejor porque es muy fácil conectarse al video en línea, y ya no voy a la iglesia. Si mi iglesia abrió, pues no voy, lo puedo ver ahí en línea. No, hermano, yo te animo a que vayas y te congregues. No es lo mismo que lo veas en una pantalla a que tú estés ahí donde Dios está moviendo. Y te lo puedo asegurar, el Señor se ha estado moviendo en su casa. Regresa a casa, escucha el llamado, la trompeta, y congrégate a escuchar la palabra de Dios, porque esta palabra es vida que te va a edificar, es vida que te va a levantar. No es algo humano, es de parte de Dios para ti y para ti cada día. Y yo quiero nada más terminar, y voy a decir a los chicos de alabanza que pasen porque tengo muy poco tiempo, pero te quiero decir una cosa. La reforma de Elías no fue el muro. El muro lo terminaron en 52 días, mis hermanos. En 52 días. Después del tiempo de cansancio, después de la estrategia, ellos siguieron batallando y el muro se terminó en muy poco tiempo. Pero entonces, ¿por qué Nehemías se quedó 12 años? ¿Sabes por qué?
Porque a pesar de que Israel estaba seguro en lo natural, su corazón estaba en errores tremendos. Había usura, había deslealtad, había muchos errores, se habían olvidado de la palabra de Dios. Entonces Nehemías dijo: si este pueblo sigue pecando, sigue haciendo sus cosas a su manera, van a volver a caer en cautividad. Por eso Nehemías se quedó tanto tiempo, porque él hizo reformas. Habló con los que eran usureros y les dijo: no sean desleales con sus hermanos. Y en un día terminaron las deudas y todas las cuestiones que hacían opresión unos a otros. Después, un día se juntaron y leyeron toda la palabra de Dios y lloraron porque habían desobedecido la palabra de Dios. Pero el Señor les dijo a través de Nehemías: no lloren, alégrense, porque este es un día en donde el Señor te está enseñando su palabra para que la pongas por obra. Mira, te lo voy a leer, está en Nehemías 8:10. Le dijo, Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían sido enseñadas. ¿Sabes una cosa? Si tú quieres nuevas fuerzas en medio de la debilidad, tú necesitas escuchar la palabra de Dios y entender lo que Dios dice para tu vida. Yo cuando estudié esta palabra, Dios me habló muy fuerte a mi corazón, porque no es nada más que te sepas una historia, pero es que tú sepas cómo Dios está obrando. Cuando tú aprendes su palabra, te das cuenta que la palabra de Dios está viva. Su palabra te da sabiduría, te da estrategias, te da entendimiento y te da fe. Porque la fe no es que yo creo lo que yo quiera. Fe es que yo confío lo que Dios ha dicho y lo ha dejado en su palabra. Y sabes una cosa, el pueblo se alegró y el pueblo empezó a tener varias transformaciones importantes. Tanto así que hasta las leyes cambiaron en la ciudad, y hasta Nehemías, cuando empezaron a guardar una vez más el día del Señor y dedicaron un día para buscar al pueblo, buscar a Dios de todo corazón, se estableció una vez más la ley que nadie vendiera en ese día, que no hicieran negocios, que cerraran los trabajos y que todos se dedicaran a buscar a Dios un día a la semana. Y cerraron las puertas de la ciudad porque querían llegar los comerciantes de otras naciones. Y Nehemías les gritó: si ustedes vienen en este día, a la próxima los voy a meter a la cárcel. No vengan, porque este día es para Dios. Y así lo hizo Nehemías y ya dejaron de venir. Qué tremendo. Fue una reforma en el corazón de la gente. Fue una reforma en el pueblo de Dios. Y todos juramentaron obedecer a Dios y aprender su palabra y ponerla por obra. Y ellos se gozaron en las fuerzas que Dios les dio. Y quiero terminar con este versículo que está en Isaías 40, 28 al 31. Porque la palabra de Dios el Señor quiere hablar con su palabra en tu corazón. Y el Señor quiere darte una promesa para que tú sepas quién es nuestro Dios, para que tú sepas quién es Él. Escucha lo que dice esta palabra respecto a nuestro Señor, porque a lo mejor no lo has oído. Y así dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate lo que dice el 29: Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre, esta palabra, Señor, yo sé que es para muchos que se han sentido cansados, Señor. Muchos que nos hemos sentido debilitados por las circunstancias y por la opresión del enemigo, Señor. Pero en esta hora, Señor, tú nos recuerdas que eres el Dios incansable, Señor. Tú no te cansas, tienes fuerzas constantes. Tú creaste el universo, Señor, y estás en tu trono, Padre. Y tú das esfuerzo al cansado. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Y hoy, Señor, en esta hora te lo pedimos, Señor. Danos fuerzas hoy, Padre.
Multiplica, Señor, nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, cuando estemos débiles, Padre. Ayúdanos a poner esta mano en el arado y no mirar para atrás, Señor, porque estamos en tu reino. Estamos hablando de ti, Señor. Estamos creyendo tu mensaje, Padre. Y mucha gente va a escuchar y va a creer y van a ser salvos y van a entrar a vida eterna, Señor. Padre, no permitas que el enemigo, que las voces de las tinieblas nos desanimen, Señor. No permitas, Padre, que la rutina o el esfuerzo, Señor, nos agobie. Padre bendito, nuestra fuerza está en ti. Enséñanos a esperar en ti, Señor. A esperar, no dormidos, pero con los ojos abiertos. Descansando en ti, Señor, pero con la mirada firme y fija en la meta y en el objetivo, Señor, porque tú nos darás fuerzas como el águila, Señor. Correremos y no nos fatigaremos, Señor. Caminaremos y no nos cansaremos en lo espiritual, Padre, y también en lo natural, Señor. En el nombre de Jesús, declaro una palabra de bendición sobre tu vida, mi hermano, mi hermana. A ti que me estás viendo en internet, yo declaro una bendición sobre tu vida y nuevas fuerzas en tu corazón. Fuerza de Dios, fuerza de Él, para que tú cada día lo vivas en la mejor expectativa para el Señor. En cada día camines al 100% en victoria y tus fuerzas son renovadas. No es pecado cansarse, no es malo cansarse, pero hay que ir, hay que correr y llenarnos de las fuerzas de aquel que nunca se agotan, aquel que nunca se agota, que aquel que nunca se cansa, nuestro Dios, nuestro poderoso Dios, el Cordero y el León. Aleluya, aleluya, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en tu lugar, toca el claxon. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta hora. Dios te bendiga, familia, estamos despedidos y vamos a irnos con esta alabanza una vez más. Y tú puedes hoy salir de aquí. Yo te invito a que tú le hables a alguien de Cristo y que tú invites a alguien a esta reunión de Iglesia Nauto o el domingo en los 2 servicios. Invita a alguien, agarra valor y dile: el Señor te quiere hablar, el Señor quiere hacer algo contigo. Ánimo, familia, Dios te bendiga. Y bueno, ahí los que estamos, nos damos un abrazo también virtual. Dios te bendiga. Adelante con esta alabanza, terminamos. Comunidad Acapulco en línea, domingos 9:30 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, por YouTube y Facebook.